empecé yo a hacer periodismo. Me junté con un grupo que estaba haciendo cine marginal con una pequeña cámara de Super 8. Eran 2 compañeros y ellos necesitaban a alguien que hiciera entrevistas. Yo en mi vida había hecho una entrevista. Me dieron una grabadorcita y me dijeron, mira, mientras nosotros filmamos, tú haz la entrevista. Entonces, pues, hice lo que pude, pero me di cuenta que el periodismo, este tipo de periodismo, era un vehículo maravilloso para comunicarse. Y a fin de cuentas, creo que lo que siempre me ha interesado en la vida es la comunicación. Creo que es quizá el ingrediente más faltante, más de lo que estamos más carentes, de que si nos pudiéramos comunicar mejor y entender a través de las preguntas, de las respuestas, así como tú estás teniendo a bien aquí entrevistarme, eso sería muy bien. Y a partir de eso me enamoré del periodismo. Y pues creo que hasta el momento no lo he dejado. Tuve una época, que fue unos 20 años, de que hacía documentales. Hicimos documentales en Bolivia con los mineros de las minas de estaño, una de las principales minas de estaño, en un departamento que son los estados, así se les llaman en Bolivia, que se llama Potosí. Estuvimos interior mina filmando con los mineros situaciones terribles, situaciones laborales, si podrán ustedes imaginar. Estuvimos allá en Yayagua, siglo XX, filmando. Luego hicimos otro documental muy importante con el movimiento que era en ese momento el movimiento de campesinos más grande de América Latina en Colombia. Estuvimos en tomas de tierra, en invasiones de terrenos, la gente defendiendo la tenencia de su tierra, acaparada por los grandes terratenientes. Donde quiera se cuecen habas, como sabemos, a nivel de lo que pasa con el campo de nuestros países. Y también hicimos otro documental en Argentina, porque Argentina estaba pasando por su propio proceso muy interesante. Acababa de regresar el general Juan Domingo Perón, que había estado exiliado en España casi 15, 18 años. Ya venía casado con Isabelita, que después se convirtió en presidenta de Argentina cuando murió Perón. Y nos tocó exactamente esta etapa. Incluso estuvimos filmando el féretro de Perón en el Congreso de Buenos Aires, en el Congreso de Argentina, a 1 metro, 2 metros del féretro cuando murió Perón. Y estaba también, Argentina hasta la fecha sigue siendo un país tan efervescente políticamente hablando. Todos estos documentales y otros, nada más no puedo mencionarlo aquí, todos, están actualmente en el Museo Cinematográfico de Viena, porque uno de nuestros compañeros, de estos 2 periodistas que les estoy contando, es austriaco. Entonces están allá, estamos en este momento en el proceso de digitalizar todo, ya lo que no se está digitalizado ya como que no existe, en eso estamos. Y ya después de esto fue que regresé a México, con mucha suerte, decidí que tenía que ir a alguna escuela también. Y fue en 1970, mediados de los 70, que empecé la escuela de intérpretes. Yo nunca pensé que la interpretación me iba a dar tanto, ¿verdad? En la vida, porque pues yo era bilingüe, o trilingüe, lo que sea, era bilingüe, pero la interpretación, yo estoy segura que todos ustedes han visto los intérpretes, pero cuando yo trato de explicarle a alguien cómo es la mecánica es en estas palabras y les va a sonar, a ver, aquí está mi colega, que es intérprete. Entonces, la mecánica es que tú escuchas en un idioma, hablas simultáneamente lo que estás escuchando, tu cerebro está haciendo la conversión lingüística, la conversión sintáctica, y estás escuchando y sigues hablando. Entonces es una técnica algo difícil de captar. El cerebro le tiene que caer, como decimos coloquialmente, le tiene que caer el 20. Muchas personas nos ven interpretar y se nos acercan y dicen, ¿cómo hacen eso? Dicen, yo sé hablar varios idiomas, pero nunca podría. Yo trato de interpretar con ustedes y a los 5 minutos ya estoy muy cansado. Y sí, porque no todos los cerebros son capaces de que entiendan esa mecánica, esa técnica. Entonces, bueno, pues ya te voy a dejar a ti hablar. Tengo en este momento ya casi 50 años de intérprete. Ha sido para mí una profesión maravillosa, muy noble.
he podido conocer pueblos de todo el mundo. Cuando conoces pueblos, conoces sus culturas. Y viajas y te vas a lugares como Vietnam, te vas a lugares como China, no se diga Tailandia, no se diga Kampuchea, todos, por supuesto, las dos Europas, la Europa oriental y la Europa occidental, que ya ahora está todo revuelto, ¿verdad? Conoces a estos personajes. La interpretación te da muchas posibilidades de conocer a personas muy interesantes. Y cuando yo digo personas muy interesantes, no me refiero solamente a personas como Putin, como Trump, como Obama, como Biden, como Angela Merkel, como Indira Gandhi que mencionaste, como la gran Malala de Pakistán, también la gran Malala, o como Leo DiCaprio, por ejemplo, ¿verdad? DiCaprio. Sino también los otros sectores que para mí son muy gratificantes. Yo hago mucho trabajo de interpretación con sectores de la sociedad civil. Hago trabajo con campesinos, hago trabajo con mucho LGBTQ, incluso cuando surgió esta pandemia tan terrible, la del SIDA, en los años 80, a mí me parecía tan terrible pensar que la gente se pudiera morir por tener relaciones sexuales o que se pudieran contagiar y que eso llevaba a la muerte porque no había medicamentos y se moría la gente, pero de manera total, era por todo el mundo, mujeres y hombres. Y me puse a escribir muchísimo. Tuve una época en mi etapa periodística en que me centré en el SIDA, en VIH, entrevisté a mujeres en las cárceles con el virus, a los hombres, mujeres infectadas por sus maridos. Esos temas a mí me parece que son los que a mí me interesan. Me interesa la cultura, porque pienso que la cultura lo cubre todo. Pero también me interesa otra cosa, que también pienso que se traslapan y se cubren una a la otra, la política. Yo soy una persona que vive también de ese interés político. Creo que la política es todo. Yo creo que la política tiene que ver con la manera en que hablamos entre nosotros, con la manera en que nos relacionamos, cómo tomamos decisiones. La política no es solo lo que nuestros gobernantes deciden, no. Nosotros somos los que vamos a votar. Nosotros somos los que tenemos esta conciencia de que nos va bien o nos va mal y por qué vamos a votar. No podemos pensar que el gobierno que tenemos viene de la nada. Recordemos que nosotros, en millones, unos sí, otros no, son los que votamos en realidad. Y si ustedes se ponen a analizar, hay causa y hay efecto en la política. Y a veces muchas amigas o amigos me dicen, ay no, a mí eso de la política no me interesa. Pues yo lo puedo entender, pero me parece que mejor que nos interesemos porque nos afecta. Yo no estoy hablando de la política como alguien que me quiero lanzar a diputado, a senadora o a alcaldesa, no, nada de eso. No, me interesa como un ser social, como un ser que toma decisiones y que quiere saber por qué las toma. Y luego, a partir de que toma las decisiones, te haces responsable. Entonces, siempre en lo que yo hice en el periodismo es juntar la cultura con la política, porque creo que son dos ámbitos que se trasladan uno al otro, se tocan permanentemente. Súper interesante todo lo que nos platica, y mientras hablaba me iba imaginando que si su voz fuese un personaje, ¿no? ¿Cómo describiría esa voz? Porque bueno, aquí podemos saber que hablamos de ambientes bucólicos, hablamos de diáspora, hablamos de servicio comunitario. No, ya me están diciendo que se va a acabar. No, todavía nos falta mucho. Bueno, hablamos de muchísimas cosas, pero cuando se traduce, cuando se interpreta, hay una gran responsabilidad, ¿no? Todas las personas tenemos una responsabilidad de nuestra voz, pero también cuando se interpreta, cuando se está en esos ambientes políticos, hay creo que hay dos valores importantísimos, que debe ser la ética y el profesionalismo, que es por eso que un sexenio más otro, usted va quedándose ahí, porque seguramente les va creando esa confianza, esa discreción,
Y yo me imagino que cuando se hace proceso de traducción y de interpretación, también interpreta el body language, ¿no? Es observar a la persona, entender el contexto cultural de esa persona. Y yo pregunto, ¿llega a haber algún momento de frustración en las ideas? Porque hay que interpretar y uno a veces solamente es el medio, pero ahí no juega qué es lo que yo pienso, no puedo dar mi opinión. ¿Qué hace con esas sensaciones? ¿Qué pasa en su corazón? ¿Lo manifiesta aquí en el libro? ¿Nos comparte ese tipo de anécdotas? Sí, mira, la voz, precisamente como lo dices, la voz es casi un órgano en sí mismo. Tú tienes la voz, es como la voz de una cantante de ópera, dices, ¿cómo es posible que de esas cuerdas vocales salgan estas maravillas? La voz también te puede traicionar, porque a nosotros los intérpretes, ustedes tienen que darse cuenta que nos contratan para todo tipo de temas, y nosotras estamos felices de que así sea. Uno no pregunta cuando es intérprete, ay, voy a ver si yo estoy de acuerdo con este señor lo que va a decir. Sea un científico, por ejemplo, sea un político, una política, un académico, un activista político. Uno no se pregunta eso. Eso no significa que nosotros los intérpretes no tengamos convicciones y valores, los tenemos. Cuando tú eres intérprete tienes que darte cuenta sobre todo que eres un vehículo. Eres un vínculo de comunicación, ya sea entre dos personas o entre 2 millones de personas. Con Indira Gandhi a mí me tocó interpretar a la gran Indira Gandhi antes de que la asesinaran unos guardias Sikhs en el jardín de su residencia oficial en Nueva Delhi. Me acuerdo que ella citó a los indios, a sus paisanos, a sus compatriotas, a que fueran todos a concentrarse en Delhi, porque había rumores, aunque su partido había ganado elecciones por mucho, pero había rumores de que ya ella no tenía el apoyo. Entonces lo citó en Nueva Delhi. Yo estuve ahí desde antes de que empezaran a llegar las masas, pero las masas realmente cuantiosas, a Nueva Delhi, y el meeting tuvo lugar el primer día que abría el Parlamento. Ustedes saben que la India tiene sistema parlamentario porque fue colonia inglesa, ya liberada, por supuesto, precisamente por el padre de Indira, el gran Nehru. Entonces fue liberada en el movimiento independentista, y la hija es la primera ministra, la hija del gran líder. Y ella dice, bueno, yo voy a mostrar mi músculo, yo voy a mostrar mi poder, cito a todos aquellos, a ver si tengo poder. Bueno, ya se imaginan las masas llegando a Nueva Delhi. Y el primer día del Parlamento, en esa ocasión, estoy hablando de 1982, si no me falla la memoria, yo iba mucho a la India a trabajar, ella lo cita y estábamos sentados exactamente en el templete, en la plataforma donde ella estaba. Y ella primero, en estos discursos, cuando tenía invitados internacionales, en este caso como nosotros, ella hablaba en hindi, por supuesto, para su pueblo, y luego ella misma, como el inglés era su segundo idioma, como ex colonia británica, en inglés. Entonces yo me puse a su lado de la gran mujer con su mechón blanco, su sari maravilloso, un hablar muy sencillo, una mirada muy profunda, muy sencilla, y volteabas tú y veías hasta donde la vista se perdía, el horizonte no existía, eran los millones que estaban ahí con Indira Gandhi. La mujer tomó su sari, lo tomó sin su pelo y dijo, agradeció que hayan venido desde todas las playas de Kerala y desde las montañas, que hayan venido a Nueva Delhi, y dijo, si este no es el pueblo, entonces no, si este no es apoyo lo que yo tengo. Y ese tipo de, por ejemplo, en esa situación yo estaba muy conmovida. Yo tuve que hacer una interpretación, yo la hice a ella del inglés al español, porque teníamos delegados que solo hablaban español, para ellos estaba yo interpretando. Y sí, les puedo decir que hay momentos, no solo en la India, con Indira, pero muchos momentos en que se te quiebra la voz, porque hay cosas tremendas que tienes que interpretar. Tú no puedes interpretar a la madre de una madre buscadora que está buscando a su hija, que ya tiene 8 o 10 años buscándola, o a la madre de un desaparecido. No puedes interpretarlo de la misma manera que interpretas a alguien que sea un experto en mercadotecnia, que esté vendiendo el último producto de inteligencia artificial. Son dos mundos diferentes. Tienes
la posibilidad como intérprete de ir desarrollando un control de tus emociones y un control. Cuando desarrollas el control de tus emociones, automáticamente vas desarrollando también el control de tu voz, porque la voz también puede decir mucho, el tono de voz. Tú puedes estar interpretando a un político y decir, este señor está diciendo unas mentirotas tremendas del tamaño de la Ciudad de México, y a veces en tu voz al estar interpretando, yo me he escuchado y digo, cámbiale, Rubio, mejor cámbiale ese tonito que estás lanzándote, porque con tu tono de voz estás diciendo lo que el Señor dice, pero tu propio tono de voz está ya editando lo que el Señor dice. Nosotros los intérpretes no estamos para editar nada, no estamos para aclarar cosas que no quedan claras, ambigüedades, no estamos para corregirle la plana a nadie. Si sabemos que el Señor está diciendo una media verdad o una media mentira o que dijo algo totalmente erróneo, yo no me doy la vuelta y digo, oiga Señor, fíjese que yo la información que tengo, no, yo repito lo que Él dice. Porque recuerden ustedes que a veces no ser claros, es decir, ser ambiguos, ser dudosos en lo que decimos, es un objetivo. Esa es la razón por la que esa persona esté hablando. Entonces, ¿quién es el intérprete para estarle diciendo, no? Hay veces que sí, que el ponente se da de pronto cuenta. A mí hay casos en que me han preguntado, oiga, ¿eso fue lo que dije? O esa fue la cifra que escuchamos. Y eso se da más cuando tienes más continuidad con una persona y entonces sí te lo pregunta, dice, no, mire señor, ¿se acuerda usted que fue así, así? Ah, tiene razón, no, pero solo si te lo preguntan. Pero sí se va desarrollando una relación de familiaridad. Los intérpretes en México, en un país de casi 130 millones, ya perdí la cuenta, pero por ahí anda el número, somos un grupúsculo de todos los idiomas, desde chino, ahora idiomas indígenas, porque no existían los intérpretes certificados indígenas que ya existen. Ya nuestro pueblo indígena puede ir a un juicio, puede ir a una cita con el doctor, puede ya entenderse en su propio mazateco, en mixteco, etcétera. Eso es muy importante. Tenemos intérpretes de lengua indígena maravillosos, como los tenemos también de lengua de señas. Ustedes ya ven a los intérpretes de señas en todos los actos de televisión, porque antes nadie entendía si no escuchabas, no entendías qué estaba sucediendo. Entonces los intérpretes en un país como de 130 millones, somos un grupúsculo de todos los idiomas, y ahora sumamos a los colegas de señas y a los colegas de idiomas indígenas también. Y nos vamos de alguna manera formando los equipos van creciendo, tenemos muchas nuevas generaciones, lo cual me parece perfecto que las vamos integrando. Claro, la experiencia que vas adquiriendo cuenta mucho. Lo interesante que me parece a mí también de esta profesión es de que se me hace una profesión muy democrática. Y a mí me gusta la democracia. Se me hace que es una profesión que tú estás ahí por tu mérito en lo que tú haces. Me explico. Tienes un equipo, por ejemplo. Ustedes saben que el PRI duró en el poder 71 años. Luego llegó Fox en el año 2000. Luego después de Fox llegó Calderón en el año 2006. Estos equipos de intérpretes hemos estado haciendo las transiciones y nadie nos pregunta por quién votamos, ni nosotros les estamos criticando o alabando un programa que ellos estén lanzando. Ese no es nuestro trabajo. Sin embargo, hemos hecho un buen trabajo profesionalmente hablando por esta confianza que nos dan ellos a nosotros y que nosotros les damos también a ellos, porque yo quiero interpretar también a mí como el presidente, ahora expresidente Vicente Fox, como al presidente López Obrador o como a la presidenta Sheinbaum. Yo quiero transmitir el sentido de lo que ella está diciendo, el sentido de lo que él está diciendo. Si lo logro, me siento muy satisfecha. No puedo yo permitir que mi posición política, que la tengo, que mi posición religiosa, que no la tengo, que mi posición, pues sí la tengo, no tengo religión, esa es una posición también, que mi posición sexual o social
defina cómo yo voy a interpretar a ese señor. No puedes comportarte así en la interpretación, tienes que ser muy equitativa. Y otra cosa muy buena es de que estás ahí por tu mérito lingüístico. Tú puedes ser la hija o la novia o la prima de alguien muy encumbrado, pero sí te aseguro que si no la haces en la interpretación, no vas a tener el micrófono frente a ti. Yo soy la hija de campesinos de Jalisco. Yo soy la hija de campesinos aquí de este pequeño pueblo que se llama Tequesquitlán, de campesinos de Calzón de Manda, de campesinos de Huarache, y he tenido las oportunidades que mis padres me brindaron. Y yo pienso que así se da con todos los colegas que tenemos. Claro, y sobre todo haber regresado a la tierra, ¿no? Volver a México y hacer toda esa labor en nuestro país y estar orgullosa de lo que dice, llevar su voz, y yo lo que le veo completamente es una sencillez, y es muy difícil tener una mano en el cielo y otra en la tierra para no perder piso, y eso lo vemos aquí. Y bueno, todo lo que ella calla y no transmite, que es lo que nos mencionaba, en este libro sí está. Aquí está su voz, están sus anécdotas. Este libro es la oportunidad para que lo adquieran aquí, se lo lleven firmado. Solamente hay, me parece que 3, porque yo quiero 2. Creo que solo hay 5 libros. Y de verdad que es una pena que tengamos que cortar, terminar. Me hubiese encantado abrir el micrófono para todos ustedes, pero creo que nos quedamos con ganas de más, y para eso está este libro. Le agradezco infinitamente que nos haya compartido tantas cosas, que se sienta tan orgullosa de su origen, de nuestro México, que sea una digna representante de nuestro México en todas las naciones, y que brille siempre la palabra, ya sea escrita, en sonido, en lenguaje de señas, y que la voz, ojalá la logremos llevar siempre con amor y con paz. Gracias a ustedes, gracias a Alan de la Confederación Internacional del Libro, gracias por invitarme, ha sido un placer, y ya saben que cuentan conmigo. Ahora hay que preparar el segundo libro. Gracias. Claro que sí, que está en Amazon también para quien no pueda adquirirlo aquí y de manera digital. Muchas gracias a todos, un saludo, Libertad de Cancún. Gracias por todo.